Bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e importantes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde el Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Río Negro, 228 años al servicio de Río Negro y el Oriente Antioqueño. En esta ocasión nos encontramos acompañados de la doctora Laura Mariana Suárez Parra. Ella es bacterióloga, es la persona encargada del Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Río Negro, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa Entrevista a Río Negro. Doctora Laura, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, la hemos querido invitar a este programa para poner en contexto todo lo referente precisamente al Banco de Sangre, cómo se manejan las donaciones, cuáles son sus componentes y por supuesto todo lo referente a las múltiples vidas que se salvan gracias a la donación de sangre acá en nuestra ciudad de Río Negro. Quiero iniciar preguntándole, doctora Laura, ¿cuáles son los componentes? O mejor aún, ¿qué es la sangre que corre por nuestro cuerpo? ¿Qué es exactamente ese líquido vital que hace que nosotros, pues todos los seres humanos, tengamos vida acá en este planeta, doctora Laura? La sangre es un componente muy especial. Es como un líquido que transporta muchos nutrientes, Sí. Y es el que nos llega y nos da la vida. A todos nosotros tiene nutrientes como proteínas, carbohidratos y muchos otros factores que nos ayudan a nosotros a cada vez estar en buenas condiciones de salud. Sí, de pronto usted sabe por qué ese líquido es rojo, tiene ese color. Sí, por la hemoglobina. Hay alguna sustancia que se llama hemoglobina y otras sustancias que son los que les dan el color rojo. Muy bien. Dentro de este contexto del laboratorio, del banco de sangre, hablemos un poco en términos específicos. ¿Qué le puede decir usted a la comunidad acerca de la sangre que, pues, de alguna manera se hacen las transfusiones? Es decir, cuando una persona la necesita, se le hace una transfusión de sangre. Hablemos un poco acerca de todos los riesgos que hay y cuál es ese proceso a la hora de hacer una transfusión de sangre para un paciente que quizás en estado de gravedad lo esté necesitando. Pues bueno, principalmente nos llega al banco de sangre una orden, pues depende de las unidades que necesite cada paciente y ya de ahí se mira cuál es el factor o qué componente se le va a transfundir a esa persona. El médico es el que nos da la orden y nos dice qué componente es el que él necesita y factores de riesgos, pues realmente nosotros tratamos de disminuir todos los riesgos posibles. En el banco de sangre se le hacen pruebas pues a la sangre, tenemos varias secciones que son el área de inmunohematología, Sí. y el área de pruebas biológicas. En el área de inmunohematología se le hacen otras pruebas a la sangre, Sí. dentro de ellas está rechequear el grupo sanguíneo, que sí sea realmente ese grupo sanguíneo que dice el donante, y se le hace otras identificaciones que son, por ejemplo, una identificación de anticuerpos para ver si esa sangre tiene un anticuerpo que pueda causar una reacción con el paciente. Y también se le pasa al área de pruebas biológicas, que ya se le hacen pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, Chagas, core y HTLV. Son una serie de pruebas, 7 marcadores infectocontagiosos para poder asegurar de que esa sangre sea realmente y totalmente segura, para que la persona que reciba esa unidad de sangre no tenga ningún inconveniente y ninguna pues enfermedad o que se transmita alguna enfermedad o algo. ¿Cuántos donantes de sangre llegan precisamente a ese banco acá en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro? ¿Cómo se hace esa selección? ¿Qué campañas se utilizan para que la gente tome de alguna manera cierta concientización y vengan a donar sangre para que pues de esta manera se puedan salvar muchas vidas? Pues bueno, donantes exactamente. La verdad, pues los invitamos a todos para que vengan, se acerquen al banco de sangre. Estamos en los horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua, Sí. de lunes a viernes. Pero ¿cuántos donantes vienen quizás en el mes? En el mes o en el día, pues más o menos, digamos, se recolectan, digamos que diario unos 10 donantes. Pues eso es como muy relativo. Muy relativo porque no se sabe pues cuántas personas vayan a venir en el día, en el transcurso del día. Sí, ¿con qué requisitos debe tener o debe contar una persona para donar sangre? Es decir, cualquier persona que nos esté viendo en este momento que quizás quiera donar sangre y
sienta en este momento esa sensación de ir al banco de sangre del hospital, ¿qué requisitos debe tener? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, los requisitos son pesar más de 50, estar en buenas condiciones de salud, no estar tomando ningún antibiótico ni tener pues alguna infección, Sí. no sufrir de pronto de algún del corazón, tener una pareja sexual estable, que es muy importante, no haber visitado zonas endémicas de pronto para la malaria, leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue. Si tienen de pronto algún tatuaje, alguna perforación, deben de llevar con ella más de un año. O sea que las personas que tengan tatuajes o perforaciones que hayan sido menos del año no pueden donar sangre. ¿Qué aspectos que en contra puede jugar precisamente de ese tema tan fundamental y tan importante de una persona que tenga tatuajes? Es decir, un tatuaje en que influye que la persona no pueda donar sangre. Bueno, porque igual la perforación, igual sabemos que perfora pues cierta parte de la capa de la piel, Sí. entonces esa tinta pues puede quedar ahí en la sangre y puede contaminar pues esa sangre, ¿cierto? También sabemos que por cualquier punción que haya, sea un tatuaje, sea acupuntura, cualquier procedimiento, Sí. debemos de estar bien seguros de las agujas porque también se puede transmitir cualquier enfermedad. Dentro de ellas, una de las más importantes o de las que de pronto se pueden transmitir con más frecuencia sería la hepatitis C o de pronto un VIH o alguna otra enfermedad, ¿cierto? Entonces por eso es como un tiempo, unos requisitos, un rango para que la gente pueda venir a donar la sangre. Más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, de qué rango estamos hablando de tiempo en cuanto a que una persona se haga su tatuaje y sea un donante de sangre y que quizás después quiera volver a donar, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? En un año, tienen que esperar un año para poder volver a donar sangre, volver a ser donantes activos. Los donantes de sangre, quizás muchos pues llevan una rutina, empiezan a donar, siguen una secuencia. ¿Cada cuánto una persona puede donar sangre? Bueno, eso es muy importante. Los hombres pueden donar cada 3 meses Sí. y las mujeres cada 4 meses. Eso es lo establecido. O sea que más o menos se pueden hacer entre un hombre por ahí 3 donaciones al año y una mujer por ahí 2 o 3 donaciones al año. Se habla de que las personas que donan sangre quizás se ven expuestas a algunos cambios en su cuerpo, en su organismo. ¿Qué nos puede decir usted, doctora Laura, acerca de este tema? Que mucha gente pues dicen que los que donan sangre constantemente tienden a engordarse o en fin. ¿Qué cambios puede generar en una persona que dona sangre en su cuerpo? ¿Qué cambios puede tener? Pues bueno, esos son muchos de los mitos que llegan acá al banco, Sí. que se engordan, que se enflaquecen, eso es mentiras, son puros mitos. Lo importante después de la donación es tener unos buenos hábitos alimenticios, no comer comidas chatarras, porque la gente cree pues que inmediatamente dona sangre van a compensar con de pronto comida chatarra, algún líquido como gaseosas que de pronto puedan aumentar de peso y ya le echan es la culpa a la donación. Sí. Realmente no es eso, son muchos mitos. Realmente los donantes que tenemos acá, muchos pueden decir que no están gordos ni están enflaqueciendo de pronto por la donación. Es decir, que en un año se pueden hacer 3 donaciones. Sí, que recuerden que los hombres pueden donar cada 3 meses, Las mujeres cada 4 meses. Muy bien, en todo este contexto que estamos desarrollando, también hay una pregunta que se hace en la comunidad y es si por donar sangre pagan, que sería algo totalmente ilógico, pero es una pregunta que viene de parte de la comunidad, que mucha gente se pregunta si por la donación de sangre pueden obtener algún dinero. Bueno, no. Esto es un acto pues totalmente pues como de solidaridad que Sí. tienen las personas. No se paga. Realmente la persona que desee y tenga un buen corazón puede acercarse al banco de sangre. No se paga nada porque realmente lo que se cobra de la sangre es como todos los procedimientos que se le hacen, pero en sí la unidad no se cobra, ni mucho menos se paga al donante para que venga. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de sangre más común y en ese contexto cuál es el tipo de sangre más complejo? Es decir, que quizás una persona esté necesitando urgentemente y el banco de sangre se vea, digámoslo de esta manera, a gatas para acceder a esa sangre para ese paciente que lo necesita. Bueno, el tipo de sangre más escaso es el O negativo.
Sí. Es el más escaso, pero porque se puede transfundir a cualquier otra persona. No tiene una reacción pues con otro tipo de sangre. Sí. Y el más común es pues, los positivos, el O positivo, el A positivo. Claro, pues que igual como es de común, también se utiliza mucho. Sí. Porque así como llega al banco de sangre, también llegan muchos pacientes que necesitan ese tipo de sangre. Sí, hay algo puntual y es que usted nos manifiesta que el O positivo es la sangre más complicada, más compleja de conseguir. No, el O negativo. El O negativo, para que quede muy claro. Pero también usted nos puntualiza algo en donde nos dice que el O negativo le puede servir a cualquier persona. El O negativo le puede servir a cualquier otro tipo de sangre. Y a la persona que tiene el tipo de sangre O negativo no le puede servir cualquiera, no. Tiene que ser ese tipo de sangre. Esa persona nos regala su sangre O negativo que le sirve a cualquier otro tipo de sangre, pero realmente él puede recibir solamente O negativo, porque si no, si le transfundimos otro tipo de sangre, causaría una reacción. Es un contraste bien interesante. Muy bien, Sí. Estamos con la doctora Laura Mariana Suárez Parra, ella es bacterióloga, la encargada del banco de sangre en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no se desconecten, porque en un momento vamos a estar tratando temas mucho más interesantes acá en el banco de sangre del Hospital San Juan de Dios. Ya volvemos. Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en Entrevista Río Negro, hoy originando desde el banco de sangre del Hospital San Juan de Dios de nuestra ciudad de Río Negro, acompañados de la doctora Laura Mariana Suárez Parra. Ella es bacterióloga y es la encargada del banco de sangre. Continuamos en esta entrevista, doctora Laura, y quiero continuar esta entrevista preguntándole acerca de los porcentajes. ¿Cuáles son entonces las frecuencias en Colombia por grupo sanguíneo? Bueno, tenemos que el O positivo es un 56.3%. Sí. Tenemos como un O negativo un 5.12%. Sí. Tenemos como A positivo un 26%. Tenemos un A negativo de 2.7%. Tenemos un B positivo de 7.28%. Tenemos un B negativo de 0.7%. Y tenemos AB positivo de un 1.47% y AB negativo de 0.31%. Muy bien. Esos son como los porcentajes. Como podemos ver, la más frecuencia es el O positivo. Muy bien. En el momento en que una persona dona su sangre, ¿cuál es el proceso que se le hace precisamente a esa bolsa de sangre, a ese litro, que quizás es lo que se le saca a una persona? La totalidad máxima es 1 litro de sangre. Son 450 mililitros, menos de medio litro. Muy bien. En ese momento, ¿cuál es el proceso a seguir? Es decir, la persona dona su sangre y ¿cuál es el proceso con esa bolsa de sangre? Bueno, después del proceso de flebotomía y ya la extracción de la unidad, se pasaría al proceso de separación. Sí. En el cual se sacan glóbulos rojos pobres en leucocitos, se saca plasma, se saca crío precipitado y se sacan plaquetas. Sí. Después de ese procesamiento pasan al área de inmunohematología, en el cual se le hacen las pruebas que ya les había mencionado pues anteriormente. Después de esto se pasa al área de pruebas biológicas, se le hacen las pruebas, los 7 marcadores infectocontagiosos, Sí. y ya después de ahí se entra a evaluar a ver si esa unidad sí es apta, y ya se pasaría el proceso de certificación. Sí. ¿En qué momento esta sangre en este proceso queda en plasma, después se convierte en glóbulos rojos? ¿Cómo es ese proceso? Eso es como en un proceso de centrifugación. Sí. Por medio de una centrífuga, del proceso pues de centrifugación, ya se sacarían todos esos componentes.
Sí, ¿cuánto tiempo puede durar esta sangre en plasma y en este proceso hasta hacerle una transfusión a una persona que lo requiere? El proceso en sí, todo el proceso, depende pues de la emergencia y Sí. de la cantidad de sangre pues que haya en el banco de sangre. Pero podría ser más o menos, digamos, de 2 días en estar saliendo ya la unidad. Es decir, que después de 2 días, ¿qué puede pasar? ¿Se puede dañar la sangre que está almacenada? No, ese dura el proceso, duraría todo el proceso en certificar pues la unidad, de 1 a 2 días aproximadamente. Sí, Pero cada componente tiene diferentes pues como tiempo de vencimiento. sí. Tenemos el glóbulo rojo que dura 42 días, el plasma que dura 1 año, el crioprecipitado también nos dura 1 año y las plaquetas nos duran 5 días. ¿Por qué considera usted que en Colombia, en el oriente y en este caso pues en nuestra ciudad de Río Negro, la gente debe donar sangre? Pues es muy importante para salvar vidas. Si no somos nosotros los que estamos, los del oriente, los que donamos sangre, entonces hoy, como puede ser hoy Sí. otra persona, mañana podemos ser nosotros mismos. Entonces es muy importante pues que vengan y donen y que igual tienen ciertos beneficios para estas personas. ¿Qué beneficios? Los beneficios es que puede disminuir triglicéridos, colesterol, evita pues que tengan un infarto, regenera las células del cuerpo porque esto estimula la médula ósea, que es la encargada de producir todas las células, a que produzca más celulitas nuevas, entonces regenera las células del cuerpo. Una sangre no es apta cuando tenga de pronto una prueba positiva, alguna reactividad en alguna prueba, ya entraría a ser una sangre que no puede ser certificada. Entre otros casos, ¿cuáles serían los casos más frecuentes? Pues casi de pronto la sífilis. La sífilis se ve mucho, aunque tampoco pues que sean mucho porcentaje. Sí. Eso es lo que más se ve, una sífilis, ese sería el más importante. En el momento que un paciente pues está en un estado de urgencia vital que requiere de sangre, pues y en el banco de sangre no hay en el momento la sangre que el paciente necesita o quizás se acabó, en fin, ¿qué hacen ustedes? ¿A dónde recurren ustedes para calmar esa necesidad? Pues todo banco de sangre debe tener una disponibilidad, Sí. porque siempre debemos pues de asegurar la vida de las personas que vienen al hospital. Igual en caso de alguna escasez o algo, pues hacemos campañas extramurales en diferentes partes pues donde nos permitan ir a campañas y por ese medio es que se recolecta pues la sangre que se necesita. Sí, ¿ustedes tienen algún convenio con la Cruz Roja, con, digámoslo de esta manera, alguna otra entidad, algún otro ente que quizás en algún momento determinado les supla a ustedes una escasez o que por el contrario, ustedes les suplan a ellos de pronto a la hora de una emergencia que ustedes le puedan suplir esa necesidad por esa falta quizás de sangre? Sí, realmente esto es como una red, digámoslo así. En caso de nosotros necesitar algún componente, pues se llama a algunos otros hospitales, clínicas, a ver quién puede suplir ese componente, Sí. que en el momento no lo hay. Se lo pregunto también porque pues en algún momento pues no siempre van a haber donantes de sangre y quizás la sangre que está almacenada pues se puede ir agotando, se puede ir acabando. En el año sí se suple toda la necesidad con donantes que vienen a donar o en algún momento se han visto ustedes en esta necesidad en la que estamos hablando de que un paciente necesite algo y ustedes tengan que recurrir a otro ente para suplir esa necesidad. Pues sí, se ha visto la necesidad de pronto de buscar en otros bancos de sangre, pero igual nosotros debemos de siempre como estar pendientes del stock en el banco de sangre, de que bregar a que en todo lo posible no se requiera de pues en otros sitios, por decirlo así, o si no en campañas, se sale a buscar en campañas. Muy bien, ¿cuántas vidas se pueden salvar precisamente gracias a la donación de sangre de las personas de buen corazón que vienen a donar su sangre o a la hora de hacer una transfusión quizás diariamente en el hospital, mensualmente? ¿Cuántas vidas se pueden salvar gracias a la donación de sangre? Se pueden salvar más o menos en el mes 350 vidas.
350 350 días. días para mejorar su calidad de vida, o personas que de pronto en accidentes, personas con dificultades o con cirugías que tuvieron alguna dificultad, se salvan en todo el mes más o menos 350 días. Yo creo que es importante hablar también de las emergencias cuando una persona está en un estado de urgencia vital y el médico, más que recurrir al banco de sangre, más que acudir al banco de sangre, le dice a los mismos familiares que pueden donar esa sangre para ese paciente. ¿Cómo se maneja ese proceso a la hora de un familiar estar en un estado de urgencia vital y que esos mismos familiares le puedan suplir la sangre que necesita? Bueno, sí se hace eso, en caso de alguna emergencia o algo, se invita pues a los familiares de esta persona a que se acerquen al banco de sangre para que nos puedan pues como colaborar. Sí, sí, es mucho la invitación a las personas, suple con igual las personas que vienen acá al banco diario, los donantes, pero igual también se invitan a todos sus familiares porque es una buena opción también para ahorrar sangre en el banco, de que los familiares a la hora de tener un paciente en un estado de gravedad que necesite sangre, pues es una buena opción que los familiares le donen esa sangre y de esa manera se ahorra pues la sangre que está en el banco de sangre para otras personas quizá. Sí, pero igual también sí se ahorraría sangre, pero igual como se vence, tiene alguna fecha de vencimiento, pues igual si se logra captar de las personas del que quieren donar por ese paciente, sí, se puede hacer. Pero igual debemos de contar pues con un stock y con todo lo suficiente para esa persona. Muy bien. ¿Cuál es la relación de la parte de bacteriología, en este caso usted como bacterióloga, con este trabajo en el banco de sangre del hospital? Es decir, su participación como bacterióloga, ¿en qué influencia en el manejo de la sangre? Es decir, para que los pacientes y también los televidentes tengan claro la parte de bacteriología, cómo se relaciona con el banco de sangre. Pues la bacteriología tiene que ver con todo el banco de sangre porque se le hacen las pruebas a la sangre, entonces sí, siempre debe estar en ese lugar un bacteriólogo o un microbiólogo. En inmunohematología también, que es otra sección del banco de sangre, se requiere un bacteriólogo, y también pues contamos con un auxiliar que está en el proceso de atención de donantes, igual también debe ir acompañado con un bacteriólogo. O sea que en sí, en todo el conjunto, el banco de sangre está acompañado por un personal de bacteriólogos y de auxiliares. Muy bien, se lo pregunto precisamente para que la comunidad sepa de que en el banco de sangre las personas capacitadas son los bacteriólogos, que son los encargados de hacerle todo el proceso a la sangre para poder en un momento determinado hacerle la transfusión a un paciente que quizás lo necesite. Muy bien, doctora Laura, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a toda la comunidad en general de Río Negro y el Oriente? Bueno, es una invitación para que todas las personas se acerquen, decirles que estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que se acerquen porque hoy puede ser otra persona y mañana podemos ser nosotros nunca estamos pues exentos de cualquier accidente o cualquier enfermedad. Hoy por ti y mañana por mí. Muy bien, es la doctora Laura Mariana Suárez Parra, bacterióloga encargada del banco de sangre del Hospital San Juan de Dios de nuestra ciudad de Río Negro, a quien le damos un agradecimiento muy especial por haber estado en este programa poniendo en contexto a toda nuestra comunidad acerca de este tema tan importante como lo es la donación de sangre, que pues ayuda a salvar muchas vidas acá, no solamente en Río Negro, sino en todo el oriente antioqueño y en Colombia. A todos nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta pronto.